Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video para el curso de Geometría Analítica. En esta ocasión vamos a ver uno de los temas más importantes y que prácticamente se van a ocupar en lo que resta del curso. Para poder analizar este tema vamos a tratar de resolverlo desde las formas más sencillas que existen, o sea, los casos más simples, tratando de no memorizar nada, sino de razonar lo que está sucediendo. Bueno, pues para comenzar tenemos una serie de segmentos horizontales y verticales que son los más fáciles de calcular en primera instancia, en donde la pregunta es ¿cuál es la separación que hay entre el punto A y el punto B, el punto C y el punto D, y así con cada una de las parejas de segmentos que vemos aquí? Entonces, una de las maneras más sencillas, si tú tuvieras una cuadrícula, pues simplemente es contando cuáles son los cuadros que separan a cada una, como lo podemos ver en este momento. La separación que existe entre el punto A y el punto B simplemente es 1, 2, 3, 4 y 5 cuadros, 1, 2, 3 y 4 para este segmento vertical y así con cada uno de ellos. Sin embargo, lo que a veces puede llegar a ser un problema es que si las coordenadas no se acomodan de forma entera, es decir, o sea, con valores enteros, sino con valores decimales, aunque tuvieras una cuadrícula sería complicado medir la distancia solamente por medio de la observación. Entonces vamos a buscar un método para que podamos determinar de manera más analítica cuál es la distancia que separa a estos dos puntos sin importar cuánto valga cada una de las coordenadas. Entonces, para comenzar vamos a enfocarnos únicamente en el segmento AB y lo que vamos a hacer es lo siguiente, es una mecánica muy sencilla. Lo primero que nos vamos a preguntar es ¿cuál es la separación que existe desde el origen del plano cartesiano, o sea, desde aquí, solamente en el eje de las X, hasta llegar al punto B, al punto más lejano? Esa separación la vamos a marcar desde aquí. Desde el origen del plano nos vamos a ir hasta el punto más lejano, que es este, y vamos a revisar que en este caso la coordenada del punto B se llama 6,4. Entonces la separación para el eje de las X es una separación de 6 unidades. Mientras que la separación más corta para el primer punto, el punto A, vamos a revisar la que es desde el origen del plano cartesiano hasta este lugar. Tiene una separación de una unidad únicamente. Si te das cuenta, los valores que vemos de este lado, el 4 y 4 para el eje de la Y, no nos dieron información, por lo que simplemente los vamos a descartar y nos vamos a quedar únicamente con los valores de la X. Entonces, lo que nosotros queremos determinar es cuál es la separación que existe únicamente entre el punto A y el punto B. Como te puedes dar cuenta, aquí hay algunas cantidades que no son de tanta utilidad, por lo que nosotros únicamente nos vamos a enfocar en esta separación. ¿Qué tendríamos que hacer para únicamente quedarnos con esta pequeña longitud si tenemos toda esta información? Desde aquí hasta acá, 6 unidades, desde aquí hasta este primer punto, 1 unidad. Pues lo único que tendríamos que hacer sería retirar, literalmente, retirar este pequeño pedazo para que solamente nos quede esta longitud. Esa palabra de quitar es una operación matemática. La operación matemática es muy sencillita. Vamos a buscar cuál es el valor más lejano. El valor más lejano fue de 6 unidades. Y la palabra quitar implica una resta. ¿Qué vamos a quitar? Vamos a quitar la separación más corta que tenemos, que nos quedaría de una unidad. Por lo tanto, lo que nos sobra en la operación 6 menos 1 serían 5 unidades. Como te puedes dar cuenta, 5 unidades es la separación que había en el archivo con la cuadrícula. Esta operación es muy sencilla y puede aplicar para cualquier caso si necesitas calcular una distancia horizontal. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si la coordenada E tiene valor en menos 3, menos 4 y la coordenada en F 4, menos 4, como te puedes dar cuenta también, los valores de la Y son idénticos, por lo que estos dos no nos van a dar nada de información y solo nos vamos a quedar con los valores de la X. Vamos a aplicar la misma técnica de hace un momento, es una técnica muy sencilla. Vamos a revisar desde el origen del plano cartesiano, o sea, desde esta longitud, cuál es el valor más lejano. Nos vamos a ir hacia acá, hacia el punto F, dado que el valor de F tiene una longitud de 4 unidades, esa es la separación. Mientras que el punto E va en sentido contrario, por lo que nos vamos a mover desde el origen del plano cartesiano hasta llegar al punto E y nos estaríamos moviendo menos 3 unidades. De esta manera, como la operación que hicimos hace un momento fue una resta,
al valor más lejano le quitamos el valor más cercano, eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Quién es el valor más lejano en términos de cantidad? El punto F está más lejos, tiene 4 unidades de separación. Le vamos a quitar, en este caso, la distancia que existe del origen hacia el punto E, y eso son menos 3 unidades porque vamos hacia atrás, por lo que abrimos un paréntesis y dentro de él colocamos lo que corresponde a la coordenada de E, que serían menos 3 unidades. De esta manera tú te puedes dar cuenta que a 4, que es la distancia más lejana, le vamos a quitar la otra distancia que es la más cercana. Aquí podemos hacer el juego de operaciones, ¿sí? Reglas de los signos, y te vas a poder dar cuenta que menos por menos es un más, por lo que tú vas a tener 4 más 3. Eso nos queda una longitud de 7 unidades. Es muy obvio y sencillo el cálculo, dado que si de aquí hacia la derecha tienes 4 unidades y de aquí hacia la izquierda tienes 3 unidades, en total tienes una separación de 7 unidades. Esto también lo puedes efectuar de manera contraria. Pudiste haber colocado primero el valor de menos 3, luego haberle quitado el valor de 4 y te quedaría menos 3 menos 4, te daría menos 7. Recuerda que como estamos hablando de distancias, no existen las distancias negativas, salvo que utilizamos el valor absoluto y nos daría también 7 unidades. Entonces, con estos dos procesos parece que podríamos generalizar una expresión que nos permita determinar la longitud que existe en cualquier par de coordenadas que sean completamente horizontales. Esa fórmula la vamos a definir de la siguiente manera. La distancia en el eje de las X únicamente va a ser igual a el valor más lejano. ¿Quién es el valor más lejano si tenemos ejemplos diferentes? Bueno, para ese caso nos vamos a valer de la siguiente situación. Si tú tienes una coordenada A, como recordarás, tienes un valor en X y un valor en Y. Para una coordenada en B, también tenemos un valor en X y un valor en Y. Para poder diferenciar uno de otro, lo único que vamos a hacer es definir que el primer punto, el punto A, se va a llamar X1 y su valor en Y se va a llamar Y1. De la misma manera, el valor de B, la coordenada en B, se va a llamar X2 por ser el segundo punto y Y2 por ser parte del segundo punto. De esta manera vamos a poder generalizar para todos los casos. Si tú te das cuenta, aquí el punto más lejano fue este valor que correspondía con 6. Es decir, para el valor de B, 6 correspondería a un X2. Mientras que para la longitud que tenemos aquí abajo, la más lejana fue la letra F. Para la letra F lo tendremos aquí abajo, E y F, este sería también un X2. Entonces podremos generalizar como a X2, al valor más lejano, le vamos a quitar el valor de X1, o sea, el valor de A, que sería el que tenemos aquí arriba, o sea, este de aquí, X1. De esta manera, esta expresión que tenemos de este lado nos generaliza todos los casos de longitudes que sean horizontales y nos permite calcular cuál es la separación entre esos dos puntos únicamente conociendo la coordenada sin necesidad realmente de ubicarla en el plano. Entonces, vamos a pasar ahora con el caso de las verticales. Muy bien, para analizar la distancia de forma vertical vamos a aplicar prácticamente la misma mecánica, no va a haber ningún cambio. Vamos a revisar lo siguiente. Si nosotros queremos conocer la separación que existe entre el punto C y el punto D, lo primero que vamos a saber es qué separación tiene desde el origen hasta lo más alto, el punto D. Vamos a revisar que aquí el punto D tiene una coordenada de menos 5,6. En este caso lo que vamos a ocupar es la altura, por lo que tenemos una distancia de 6 unidades de alto. Mientras que la distancia que corresponde a la letra C es desde el origen del plano hasta que llegamos a ese punto, es una coordenada de menos 5,2, o sea que tenemos una altura de 2. Como te puedes dar cuenta, ahora en esta ocasión los números que no cambian son los valores de la X, por lo que los vamos a descartar por completo, ellos no nos dan nada de información. Si lo que queremos es saber cuál es la longitud que existe únicamente entre el punto C y el punto D, la única información que requerimos es esta, la separación que hay desde aquí hasta acá. El resto es información que no nos va a servir de ninguna manera. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Si toda la longitud existe desde aquí hasta acá, la máxima es de 6,
pues lo que tendremos que hacer es retirar esta pequeña distancia para que solo nos quedemos con este pedazo que es el que nos va a servir realmente. Aplicando la misma mecánica de hace un momento, observamos que la longitud más larga es de 6 unidades y que le estamos quitando la longitud más corta, que son 2 unidades. Por lo que eso nos deja una longitud de 4. Quiere decir que entre el punto C y el punto D existe una longitud de 4 unidades de separación. ¿Qué pasa cuando las longitudes no se encuentran en un solo cuadrante y están compartiendo ambos de diferente proporción? La mecánica es similar a la que hicimos en la parte de aquí abajo. Bien, desde el origen del plano cartesiano hasta el punto G tenemos una altura de 3 unidades y desde el origen hasta el punto H tenemos una longitud de menos 1 unidad. Si aplicamos la misma mecánica de hace un momento, es decir, ¿cuál es la longitud más lejana? Tenemos que la longitud más lejana es de 3 unidades y le vamos a quitar la longitud más cercana. En este caso, como la longitud más cercana vale menos 1, lo tenemos que colocar entre paréntesis y resolvemos las respectivas operaciones. Por lo que podemos ver menos por menos nos queda más, entonces tendríamos 3 más 1, lo que nos entrega una longitud de 4 unidades de separación también. Entonces, vamos a generalizar todos los casos. Si para resolver una distancia vertical lo que hacemos es quitarle al valor más lejano, le vamos a quitar el valor más cercano, vamos a definir que la distancia que existe en el eje de las Y es igual a, y vamos a tomar como referencia ahora la coordenada C y la coordenada D, estas de aquí arriba. El punto C tiene una coordenada X, Y. De igual forma, la coordenada D tiene valores de X, Y. Para diferenciar uno de otro, al primero, por ser el orden alfabético, el primero ir la C, vamos a llamarla X1, Y1 y al siguiente punto X2, Y2. Lo mismo puede pasar con el valor de G y el valor de H. Al ser este el primer punto, por ejemplo, lo podríamos llamar X1, Y1 o X2, Y2. Incluso los podríamos poner al revés y nos daría exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es generalizarlo. ¿Quién es el valor más lejano aquí para el punto D? El punto D en esta ocasión es el valor de Y2, por lo que tendríamos que colocar Y2 y le vamos a quitar el valor más cercano. El valor más cercano de C, en este caso sería pues Y1. De esta manera estamos generalizando absolutamente todos los posibles casos de longitudes que son verticales y obtendríamos de esta manera su resultado sin necesidad de ubicarlo en el plano cartesiano, simplemente conociendo la coordenada y haciendo una operación de resta pues muy sencilla. Muy bien, vamos a observar que de esta manera nosotros determinamos que la distancia en X para este primer segmento era de 5 unidades, que para el segundo segmento era de 7 unidades y para estos dos verticales es de 4 unidades. Si nosotros pasamos al dibujo con cuadrícula, vamos a poder observar que efectivamente la distancia que existe entre el punto A y el punto B es de 5 unidades, que la distancia entre el punto E y el punto F era de 7 unidades y que la distancia del primer segmento vertical es de 4, al igual que el segundo. Por lo tanto, simplemente utilizando estas dos fórmulas podremos generar el cálculo de cualquier longitud, ya sea horizontal o vertical. Pues bien, vamos a dejar el video hasta aquí por hoy y nos vemos en un siguiente video.